buenos días, gracias por venir a este espacio realmente, como dice Arturo, sorprendente, ¿no?, que nos ha cedido el Ayuntamiento de Madrid, que es coorganizador del evento, y para hablar de lo que es la gestión de la comunicación de emergencias, lo que hemos aprendido las emergencias, lo que se incorpora a la gestión de las crisis corporativas en entornos industriales y con Seveso un poco también en el fondo de este asunto como el gran reto de comunicación que supone. Yo no sé si tenéis el reloj en hora, si vuestro reloj es analógico o es digital, pero es un momento importante, el de la transparencia, el del cambio que se está produciendo en un entorno realmente líquido, ¿no? Un entorno en el que estamos cambiando constantemente el panorama comunicativo al que nos enfrentamos. El paradigma de la comunicación yo creo que sin duda ha cambiado y los que estáis aquí, sois expertos en comunicación, coincidiréis conmigo en que no hay vuelta atrás y enfrentamos un nuevo reto que en el fondo del cual está la reputación, nuestra reputación como compañía, nuestra reputación como administración, nuestra reputación de nuestra marca personal, ¿no? Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que cuando hay una crisis, lo que tenemos que preservar es la reputación. Carlos, ¿tienes un boli? Sí. Escríbeme aquí, por favor, tu nombre en Twitter, el personal, el tuyo, no el de @policía, Carfergue, aquí, que lo vean todo el mundo. Carlos tiene una marca personal asociada, lógicamente, a su empresa, pero que a él le define en las redes sociales. Imaginemos que Carlos está gestionando una crisis de policía o que trabaja para otra compañía y tiene un problema importante y decide que la solución a ese problema a la hora de comunicar a los demás, este es él, ¿de acuerdo? Este le define en las redes sociales, Carfergue, si le queréis seguir yo lo recomiendo. Bueno, pues Carlos miente. ¿Qué le pasa a Carlos y a su reputación? Te entrego tu reputación, Carlos. Intenta dejarla como estaba, por favor. Voy a ver. Tienes 20 minutos para intentar dejarla como estaba. Carlos tiene un problema, sin duda, importante en su reputación, y es que ha mentido, y eso, pues como decía Javier, la mentira tiene las patitas muy cortas. Fijaos cómo se nos queda la reputación. Se trata de esto, de lo que estamos trabajando, en una sociedad en red en la que estamos hiperconectados los unos con los otros, que todos y cada uno de los que estamos aquí nos hemos convertido en un medio de comunicación en potencia, no en periodistas, porque el periodismo lo hacemos los periodistas, ¿de acuerdo? Pero claro, esta sociedad en red tiene además un elemento que se ha convertido en realmente conector con todos los canales, Twitter. Como dice Javier, comprensible que Emergencias Madrid lo tenga como canal fundamental, Twitter se ha convertido de alguna manera en la espina dorsal de la comunicación de crisis, conecta todos los canales, ¿no?, de la comunicación y de la comunicación de crisis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, frente a este reto, no tenemos más remedio que ser transparentes. La ética y el compromiso de las empresas, de las administraciones, en esta sociedad en la que todos y cada uno de los que estamos podemos comunicar, lo van a hacer nuestros trabajadores, cualquiera de nuestros stakeholders va a estar ahí comunicando desde el minuto uno, pues nos obliga a ser transparente, porque fijaros aquí, se produce un suceso y tienes un montón de gente que está tuiteando antes de que lleguen los servicios de emergencia. Y esto Javier y yo lo hemos vivido un montón de veces. A nosotros, cuando yo estaba en el 112 de Madrid, se cayó un caza en Meco y antes de que llegaran los bomberos de la Comunidad de Madrid, ya había fotos en Internet y ya nos preguntaba una periodista de televisión española, @112 Madrid, ¿qué está pasando en Alcalá de Henares? ¿Se ha caído un avión? Claro, no hacía mucho de Spanair, podía ser un Boeing. Inmediatamente dijimos, efectivamente, parece que ha habido un accidente de una pequeña aeronave, porque es la primera información que teníamos, no sabíamos si era un helicóptero, un pequeño avión, pero lo que era claro es que no era un Boeing. Bueno, pues ya teníamos que salir con información, porque la información estaba ahí y había una periodista muy conectada que nos estaba preguntando. ¿Cómo lo supo ella? Pues porque estaba conectada con un chaval estudiante en Alcalá de Henares que lo estaba viendo desde la ventana de la universidad. Este es el escenario al que nos enfrentamos. Y en este escenario se inserta Seveso. Seveso nos marca un programa prácticamente de máximos, efectivamente con algunos aspectos que podemos someter a la confidencialidad, pero que habrá que ver muy bien exactamente hasta dónde, como bien ha comentado Roberto. Bueno, reto a la transparencia, preparémonos porque a partir de ahora nos va a tocar comunicar en este escenario digital. Fijaros que las administraciones, aquí hay representantes de diferentes administraciones, Javier Ayuso, del Ayuntamiento de Madrid, Javier Chivite estaba por ahí de la Comunidad, Pilar Limón del 112 de Andalucía, Carlos Molero del 112 de Castilla y León, aquí hay diferentes administraciones que a partir de ahora van a tener que responder al reto de Seveso y a las exigencias que supone Seveso. Y por lo tanto, en lo que se refiere a las corporaciones,
nos va a presentar como el rey desnudo. Se va a ver perfectamente lo que hacemos, qué sustancias tenemos en nuestras industrias afectadas por Seveso, qué cantidades, si hemos pasado o no hemos pasado las inspecciones, nuestro plan de emergencia exterior, todo eso va a estar en formato digital. Y gente que vivía alrededor de aquella industria y que no sabía que era un polvorín, pues a partir de ese día se va a encontrar a través de la red que, oye, joder, fíjate dónde estoy viviendo. Me están contando los activistas de turno que esto es un desastre en el caso de que se produzca un siniestro. Y esto nos va a llegar, como digo, a través del entorno digital. La solución no es esta, por supuesto, porque cuando queramos sacar la cabeza del hoyo, cuando queramos dejar de realizar esa política al avestruz, todo va a estar peor. Así que preparémonos para la transparencia, pero tampoco nos suicidemos. Es decir, ser transparente no significa que lo contemos todo. Vamos a ver hasta dónde está la norma, vamos a ver cómo lo contamos, pero, es que no lo vamos a contar nosotros, es que lo va a contar la Administración, y son 17 administraciones. Y yo pongo la mano en el fuego casi por las que están aquí, porque conozco a sus responsables de comunicación y sé el conocimiento profundo que tiene la gestión de la emergencia, pero no es el mismo escenario en todas las comunidades autónomas, ni está igual de bien desarrollado el campo de la comunicación. Es decir, cada una de ellas va a contar lo que dice Seveso de una manera, en un soporte distinto, una web distinta, vamos a ver cómo lo hace cada una, y sin embargo nosotros estamos, vuestras empresas van a estar en esas comunidades, ¿de acuerdo? Para defendernos de esto, lo primero que tenemos que hacer es tener claro que hay que prevenir. Necesitamos un escudo anticrisis, no solo para Seveso, sino para la gestión de cualquier crisis en un entorno industrial, para la cuestión de la comunicación. ¿Cómo lo vamos a forjar? Primero, teniendo en cuenta que es una oportunidad y necesitaremos ahí un montón de stakeholders, de los que ya teníamos y de los nuevos que se incorporan a este reto, ¿de acuerdo? Vamos a hacer, con ese escudo protector, una vez conformado, con esas alianzas que vamos a ir generando, pues probablemente políticas de responsabilidad social empresarial. Oye, pues a lo mejor tenemos que estar ahí nosotros siendo proactivos a la hora de formar a la ciudadanía, ¿no? En materia de prevención de crisis, por ejemplo. Nos vamos a acercar a la población y vamos a ver unas posibles acciones que podemos hacer. Evidentemente, desde la transparencia. Si es que ya la Administración va a contar lo que tenemos. Si es que no nos queda otra. Si no lo contamos nosotros, lo van a contar ellos. Bueno, pues vamos, puesto que esto es así, tengamos una visión de la máxima transparencia posible. Con mucha responsabilidad y pensando en términos de protección civil. Vamos a ayudar a mejorar la seguridad de todos esos vecinos que están en el entorno de nuestras industrias. Que se vea que somos una empresa socialmente responsable con la comunidad, con la sociedad y con los vecinos que rodean a nuestra instalación. Vamos a buscar alianzas. Por ejemplo, Javier lo ha dicho, los voluntarios digitales en emergencias, los BOST, cuya portavoz, por ejemplo, María Luisa Moreo, que es la directora de Rescate, está aquí. Y los BOST exactamente, ¿qué hacéis? Para que yo me entere y se enteren sobre todos los demás. Nosotros, como ha explicado muy bien Javier, monitorizamos las redes sociales para cuando surge una emergencia intentar parar los bulos, porque a lo largo de la mañana la información en Twitter es muy viral y antes de que pueda haber una certeza de lo que está pasando se han disparado los bulos, están poniendo en peligro a los independientes, a los ciudadanos, a todo el mundo en resumen. Entonces intentamos hacer protección civil, intentamos que la población esté más protegida, canalizando la información para que todas esas mentiras judiciales os paren. ¿Y ganáis dinero con esto? No. Sois como si fuerais la Cruz Roja, igual. No sois la Cruz Roja de Internet, por así decirlo. Sois frikis de las emergencias que estáis ahí todo el día monitorizando la red y apoyando a las administraciones a hacer protección civil. Tampoco escribís a su dictado, ¿no? No estáis ahí para limpiarle las vergüenzas, ¿no? Tanto estrecho con las administraciones porque muchas veces un miembro de voz se entera antes que una administración de que esa administración tiene un problema, entonces le pregunta, oye, ¿has visto esto que está circulando por la red? ¿Es cierto? Esa es la primera pregunta, ¿esto que está circulando por la red es cierto o no es cierto? Porque a veces esa administración, como digo, no se ha enterado y a partir de ahí la información se canaliza y todo vamos a ver. Claro, podríamos pensar que María Luisa está vendiendo su producto, pero Pilar Limón no sabe que le voy a preguntar y Pilar Limón, que es la DIRCOM del 112 de Andalucía, igual que Carlos Molero, Javier Ayuso, Javier Chivite y tal, tienen conexión diaria con los BOS. ¿Qué os aportan los BOS si es que os aportan algo a las administraciones? Bueno, yo creo que los equipos BOS son una herramienta fundamental a la hora de
gestionar las emergencias en las redes sociales. Hay que tener en cuenta que los equipos de información y de comunicación en emergencia de las administraciones, bueno, pues son en términos generales paupérrimos en personal. Entonces, y también nos enfrentamos a un problema de asimetría inmenso, 4 o 5 personas frente a la inmensidad que suponen las redes sociales de contenidos que se generan habitualmente. Contar con profesionales, además no son cualquier profesional, son profesionales en su mayoría con conocimiento de gestión de emergencias muy importantes y con conocimientos en información y comunicación de emergencias que te están avisando de aquello que está saltando en las redes sociales. Bueno, pues no tiene precio. Es un aliado fundamental que creo que no podemos prescindir, al contrario, hay que contar con ellos para ello. Por lo tanto, podría ser un posible aliado para todos los que estamos aquí si nuestro objetivo es hacer protección civil. Y vamos a amplificar la comunicación con nuestros stakeholders, ¿de acuerdo? Apoyémonos en ellos, generemos alianzas, veamos cómo podemos buscar a través de qué canales llegar a los públicos que tenemos en el entorno de nuestras industrias, tanto si estamos afectados por Seveso como si no. Y podemos utilizar, por supuesto, expertos en comunicación de crisis. Hay muchos, aquí hay alguno, ¿no? Por ejemplo, en Llorente y Cuenca creo que os podemos ayudar porque tenemos experiencia. Hemos estado Javier y yo juntos en el 11M y en muchas otras, y tenemos mucha experiencia en gestión de emergencias reales, en industrias, en todo tipo de incidentes. Pero también con visión corporativa. Aquí tenéis a Arturo Pinedo, que os ha explicado la labor que se hizo. Yo lo veía entonces desde el 112 de Madrid, de cómo se le daba la vuelta a un siniestro y se conseguía una gran oportunidad para la compañía. Carlos Molero, que estaba en el 112 de Castilla y León, hizo una labor soberbia también ese día, y bueno, y aquello confluyó, y fijaos la imagen que generó para Campofrío. Al final fue una oportunidad comunicativa importantísima, ¿no? Y aprendamos del mundo de las emergencias. Mi amigo Carlos Novillo, que es el presidente de la APTV, hace unos días hablaba de la planificación. La planificación es clave. En la emergencia se ha hecho de toda la vida, y aquí también lo tenéis que hacer, antes de que llegue el siniestro, para estar preparados para cuando realmente haya que reaccionar. Buenas prácticas en planificación, hay muchas, el 11M ha sido una, el atentado a la T4 que Javier y yo vivimos, el Windsor en el que Javier montó ahí un Armagedón espectacular, el Albia en el que nosotros, desde el 112 de Madrid, y porque nos lo solicitó el 112 de Andalucía, que la cuarta la tenía inactiva, pues informamos con los datos que nos aportaba a nosotros el 112 de Galicia, ¿de acuerdo? Y mensajes como este, ¿no? La telefonía móvil probablemente no funciona, utiliza las redes sociales, etcétera, etcétera. El huracán Sandy, los americanos lo hicieron fantásticamente, y hay malas prácticas también, como Spanair, donde yo creo que, en mi opinión, el Ministerio de Fomento lo podía haber hecho mejor, ¿de acuerdo? El huracán Katrina, que fue un desastre lo que hizo la administración Bush, el ébola, mejor no digo más, porque ya sabéis todo lo que fue, el Albia se hizo mal desde esta perspectiva, desde la que hubo una cierta descoordinación entre los servicios de emergencia, entre los bomberos, si bien se hizo muy bien la comunicación en redes sociales. Bien, al final para todo esto, en este nuevo escenario líquido en el que nos encontramos, muy digitalizado, necesitamos un airbag digital. ¿Por qué? Porque antes nos bastaba con un cinturón de seguridad analógico, pero esto ha cambiado. Porque antes la comunicación la gestionamos en con lo que yo llamo el triángulo del fuego de la comunicación de crisis, que era, teníamos un incidente, en otro de los lados tenemos la distribución de la información y el otro los medios. Controlabas alguno de estos elementos, lo retirabas de la reacción en cadena y tenías controlado el proceso informativo. Sin embargo, se incorpora un cuarto elemento, que es el mundo digital. ¿Y esto tenéis algún control vosotros? ¿Lo tiene la administración? ¿Necesitan a los vos? ¿Las industrias estáis preparadas para este reto? Bueno, yo creo que no. Lo vamos a tener que hacer, desde luego, intentando huir de esa tríada maldita de la comunicación de crisis, que es la ocultación, los rumores y la mentira. Carlos, ¿qué tal tienes? ¿Qué tal va tu reputación? Va fatal, me temo. Un día se parecerá a lo que era, pero siempre te quedará esa cicatriz ahí, ¿verdad? Conclusiones. Los servicios de emergencia que están aquí pueden ser importantes aliados, porque tenemos que aprender de sus planes de comunicación y coordinación con esos responsables públicos en materia de emergencia, porque tenemos que forjar ese escudo protector que sin duda nos va a ayudar con esas alianzas con los stakeholders, por ejemplo, los equipos de voluntarios digitales en emergencias. Tenemos que tener presencia en la conversación online, tenemos que estar ahí conversando y generando alianzas antes de que llegue la crisis, porque además no estar nos puede salir muy caro, y ya se han dicho algunos ejemplos. Y pensar en esas acciones en responsabilidad social empresarial, de formación a lo mejor de los vecinos del entorno, de los ayuntamientos, en materia de protección